En el interior de un sólido pueden actuar dos tipos de fuerzas cuya distribución se asume bajo la hipótesis de continuidad: fuerzas de volumen y fuerzas de superficie. Las fuerzas de volumen son proporcionales a la masa, por ejemplo, fuerzas gravitatorias, inerciales y magnéticas. Las fuerzas de superficie aparecen por contacto con otro cuerpo. Por ejemplo, son las fuerzas superficiales que aparecen en la sección virtual que se genera al dividir a una barra en dos para su estudio. En todos los puntos del sólido, las fuerzas internas deben estar en equilibrio traslacional y rotacional, es decir, sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. En el interior de un sólido elástico al que se aplica un sistema de fuerzas en equilibrio, consideramos un elemento diferencial de volumen en forma de cubo con sus caras paralelas al sistema de referencia elegido. Si lo extraemos del sólido, para mantenerlo en equilibrio, tenemos que colocar en sus caras las tensiones que el resto del sólido ejercía sobre él. Dado que el cubo es muy pequeño, a las tensiones distribuidas en cada cara podemos considerarlas concentradas en su baricentro. Las tensiones en una cara pueden determinarse a partir de las tensiones en la cara opuesta mediante una expansión en serie de Taylor, truncada en el segundo término. Por ejemplo, si en A tengo sigma 1,1, sigma 1,2 y sigma 1,3, en B voy a tener a las tensiones de A más las derivadas correspondientes al segundo término de la serie de Taylor. Y los sentidos van a ser opuestos por el principio de acción y reacción. Las fuerzas en las caras del cubo tienen que estar en equilibrio con las fuerzas de volumen distribuidas en el interior del mismo. Vamos a llamar a las fuerzas de volumen FB, que están indicadas en color rojo en la figura. Nuevamente, como el volumen elemental es muy pequeño, podemos considerar a su resultante aplicada en el centro del cubo. La suma de fuerzas en dirección a los tres ejes de referencia tiene que ser cero. Al plantear la sumatoria, para obtener unidades de fuerza, multiplicamos a las tensiones por el área donde están aplicadas y a las fuerzas de volumen las multiplicamos por el volumen del cubo. Desarrollamos la sumatoria de fuerzas en dirección a x1. Simplificamos y dividimos por el volumen. Para los otros ejes se obtienen las expresiones análogas y podemos escribir la condición de equilibrio de fuerzas en forma simplificada de la siguiente manera. Para analizar el equilibrio de momentos vamos a plantear, por ejemplo, momentos en el punto C con respecto al eje x1 igual a 0. Tendremos las tensiones sigma 2,2 multiplicadas por el área en la que actúan, que es dx1 por dx3, y por la distancia al punto C que produce el momento en x1, que es dx3 sobre 2. El momento debido a sigma 2,3, los momentos producidos por la sigma 1,3 que actúan en el área dx2 por dx3 y tienen como brazo de palanca a la mitad de la altura, los momentos producidos por las tensiones sigma 1,2, el momento producido por la tensión sigma 3,2 que está en la cara posterior del cubo y genera momento por la distancia de x3, los momentos generados por la sigma 3,3 y los momentos debidos a las fuerzas de volumen. Simplificamos, despreciamos diferenciales de cuarto orden y obtenemos esta ecuación. Si dividimos todo por el volumen, llegamos a que sigma 2,3 es igual a sigma 3,2. Siguiendo el mismo procedimiento con la sumatoria de momentos en C respecto a los otros ejes,
se obtiene que sigma 3,1 es igual a sigma 1,3 y que sigma 1,2 es igual a sigma 2,1. Y de esta forma se expresa la condición de equilibrios de momentos, que nos está diciendo que el tensor de tensiones es simétrico. Esto implica que las tensiones que tienen los mismos subíndices se alejan o se acercan a una misma arista. A esto se llama reciprocidad de tensiones tangenciales. Para concluir, las condiciones de equilibrio interno en un sólido elástico bajo las hipótesis de la elasticidad lineal quedan expresadas de esta manera.